Nalvia Rosa Mena Alvarado. La fotografía en que aparece con su hijo en brazos es elocuente. Nalvia, de 20 años, era una madre amorosa. Su primer hijo, Luis Emilio Recabarren Mena, a quien llamaban el Puntito, tenía 2 años y medio. Ella y Luis Emilio Recabarren González, 29 años, técnico gráfico, formaban una pareja unida por las mismas convicciones. Ambos eran militantes de las Juventudes Comunistas. Era el mes de abril de 1976 y Nalvia estaba embarazada de 3 meses. Su suegra era Ana González de Recabarren, mujer admirable que falleció a los 93 años mientras yo intentaba escribir estas historias. Aproximadamente a las 21 horas, Nalvia, su esposo, su cuñado y el Puntito regresaban a casa cuando fueron interceptados por 6 individuos armados con metralletas en la calle Sebastopol, cerca de Avenida Santa Rosa, en la comuna de San Miguel. Los agentes se bajaron de un vehículo marca Chevy, un taxi y una furgoneta y los rodearon con sus armas. Uno golpeó a Nalvia en el vientre y la joven perdió el conocimiento. La arrastraron hasta introducirla en uno de los vehículos y arrancaron con rumbo desconocido. A medianoche, a metros de la casa familiar, el Puntito fue bajado de un taxi. Una vecina lo escuchó llorar y lo fue a buscar para llevarlo donde su abuela Ana. Al día siguiente, el suegro de Nalvia, Manuel Recabarren Rojas, salió muy temprano de su casa para iniciar la búsqueda de sus 2 hijos y su nuera. Cuando se disponía a subir en un bus, también fue detenido. Eran las 7:10 de la mañana. Ana González de Recabarren nunca más vería a su esposo, a sus 2 hijos y a su nuera. Nalvia era la séptima hija de una familia numerosa. La modesta vida familiar solo le permitió estudiar hasta la enseñanza media, pero no una profesión como le hubiera gustado. Ana González la recuerda alta, esbelta, de grandes ojos cafés claro, pelo castaño liso, de mirada muy dulce, igual que su carácter, callada y tímida, pero muy expresiva, de pocas palabras. Se destacaba por sus habilidades, por su afán de superarse. Era dueña, además de una voz que le permitió integrarse al coro del sector. En la adolescencia participó en los trabajos voluntarios, típico de la época. Grupos de jóvenes premunidos de brocha y pintura hermoseaban plazas y escuelas los fines de semana. En esa época se vinculó a las Juventudes Comunistas y en 1972 conoció a Luis Emilio y se enamoraron. Pero el 11 de septiembre sus vidas cambiaron. Muchos amigos fueron detenidos, a algunos nunca más los volvieron a ver. Quienes recuperaran la libertad tras pasar por el Estadio Nacional o el Estadio Chile narran escenas de terror. Hay que quemar los libros de la editorial Kimantú y los discos de Inti Illimani, de La Violeta, de Pato Mans. Muchos deciden irse del barrio, de la ciudad, del país. La muerte de Víctor Jara, después de horribles torturas, circula por la población de boca en boca, provocando rabia y miedo. En susurros comentan que la ciudad se ha llenado de sapos y que la embajada está repleta. Muchos dirigentes sociales han sido detenidos. Otros sobreviven como pueden en casas de amigos y conocidos. El Partido Comunista había ordenado concentrarse en cuidar la organización. Lo primero es salvar vidas, solidarizar con las familias de los perseguidos, apoyar a las mujeres y los niños. Un hermano de Nalvia es detenido y entran en pánico. Intentan asilarse, pero la embajada de Holanda no los acepta, pues ya es notorio el embarazo de la muchacha. La cesantía los obliga a vivir de allegados en la casa de sus suegros. Por las tardes, Nalvia acostumbraba ir con Puntito a buscar a su esposo y a su cuñado al trabajo de la calle Nataniel y regresar juntos a la casa, como la noche en que los secuestraron. Nalvia había comprado un pequeño buzo blanco para el nuevo bebé y se había confeccionado un hermoso vestido para embarazada. Muchos años después, el juez Leopoldo Llanos procesó a un grupo de agentes de la DINA por el secuestro calificado de Nalvia,
su esposo, su cuñado y su suegro. Todos los detenidos habrían sido trasladados a dos centros de tortura y exterminio, Villa Grimaldi y el cuartel Simón Bolívar. No hay testimonios sobre los días, semanas o meses que Nalvia, su esposo, su cuñado y su suegro vivieron en dichos recintos. Solo Manuel Recabarren fue visto en Villa Grimaldi, pero podemos pensar que vivieron lo mismo que todos los sobrevivientes relatan. Ya sabemos que ninguno salió vivo de Simón Bolívar. Era la operación exterminio a cargo de la DINA. Nalvia estaba comenzando a vivir. A los 20 años, otros jóvenes recién acceden a un trabajo o cursan los primeros años de su educación profesional. Ella había elegido vivir en familia, cuidar a su puntito, ser una buena dueña de casa. El sueño de una sociedad más justa se alejaba cada día más. Ya no había trabajos voluntarios, ni marchas alegres con la bandera de la juventud en la vanguardia, ni gritos enérgicos, ni risas, ni esperanzas. Todo se había derrumbado y solo el miedo se asomaba a los rostros desolados de los pobladores. Silencio, toque de queda, allanamientos nocturnos, delaciones, peligro. Cuán distantes parecían los días de las rondas en la Alameda celebrando el triunfo, los conciertos de música andina, las camisas rojas de los compañeros cuidando el orden y sonriendo. Todo era oscuridad, gritos, golpes, groserías, acoso. Nunca se sintió tan mancillada. ¿Cómo podrá volver a mirar a los ojos a su marido? ¿Cuándo la dejarían ver a su puntito? El odio y la avidez por hacer desaparecer a quienes pensaban diferente no tuvieron límites. Contaban con tal impunidad para todas sus prevenciones. Para la ideología de los opresores era una guerra, y una guerra sucia, sin reglas, sin límites, ni tratados internacionales, ni derechos humanos. Todo fue posible para los más fuertes, feroces y despiadados, y ser comunista era una maldición, era sinónimo de condena anticipada. Había que perseguirlos y extirparlos como a un cáncer. El fin justifica los medios. Había demasiado en juego para vacilaciones, privatizaciones de empresas públicas, nuevo sistema de pensiones, la AFP, plan laboral, apertura al mercado internacional. La economía manda hasta hoy. Todo se sacrifica ante el altar del éxito económico. Nada de eso hubiera sido posible en democracia. La dulce Nalvia se refugió en la risa de Puntito. La detención de Nalvia, su esposo, cuñado y suegro está relacionada con la persecución desatada el año 1976 contra el Partido Comunista y en particular a los militantes vinculados a la industria gráfica. En dicha operación habría participado Elisa Escobar Cepeda, una ex militante convertida en colaboradora de la DINA, quien fue vista varias veces en el lugar de trabajo de los Recabarren. Como en otros casos, la colaboradora también fue asesinada posteriormente. Según algunos defensores de la dictadura, Nalvia fue solo un daño colateral. De acuerdo a su lógica de pensamiento, la culpa es de las víctimas por intentar avanzar hacia un país distinto. Ellas debían conocer las consecuencias de su atrevimiento. Ana González de Recabarren cerró con candado la reja de su casa y nunca más la abrió para no recordar el sonido de esa puerta cuando llegaban sus hijos o su marido, y se entregó por entero a cuidar a Puntito y a buscar a sus desaparecidos. La detuvieron muchas veces, lideró huelgas de hambre, viajó al extranjero a denunciar el horror, tenía tan mala opinión de la justicia chilena que en el baño de su casa instaló un letrero que decía Corte de Apelaciones. Era rebelde, graciosa y valiente, lo que le valió la admiración de muchos. En agosto de 2018, un grupo de grafiteros realizó un mural en su honor en el centro de Santiago. Desde hace un tiempo las cartas que llegaban a su casa venían con un mensaje escrito con bolígrafo. Aguante compañera, aún tenemos utopía, por siempre en la memoria del tiempo consciente, firme junto al pueblo. El mensajero anónimo era un joven cartero que le hizo una confesión. Espero alguna vez, Anita, traerle una buena noticia. La partida de Ana González a fines del 2018 volvió a poner el tema de los detenidos desaparecidos en la palestra. Cientos la acompañaron en su último viaje. Se leyó la carta urgente que había llegado desde Suecia.
era la despedida de su nieto, Puntito, que no alcanzó a llegar. Hasta siempre, abuela. Te vas a encontrar con mi madre, mi padre, mi tío y mi abuelo. No quiero llorar porque me enseñaste a reír. No quiero llorar porque hemos llorado toda esta vida luchando. Quiero celebrar el ejemplo de mujer que no sembraste el odio en nosotros los hijos. Nos enseñaste a luchar y reír, cantar y bailar y soñar con un futuro mejor. Cuando niño no podíamos nombrar en Chile que mis padres eran detenidos desaparecidos. Ahora todo Chile sabe la historia gracias a tu fuerza, en conjunto con las compañeras imprescindibles de la agrupación. Quedamos con un ejemplo de paz y amor y lucha. Yo sé que no estás bailando cueca sola, bailas cueca con nuestro abuelo Manuel. Cuéntale a mi padre y mi madre que tienen nietos y que algún día estaremos juntos. Los estudios realizados con hijos, hijas y nietos de las víctimas del Holocausto y de dictaduras como la de Stalin en la URSS, la de Franco en España y Pinochet en Chile han confirmado que el estrés vivido por las familias es transgeneracional. Es tanto el dolor, la inseguridad, la sensación de aislamiento y persecución que las familias afectadas deben cerrarse como ostras para defenderse de la falta de solidaridad social. Sólo así podrán sobrevivir a la sensación de sentirse las ovejas negras de una sociedad superficial y autoritaria. Las familias desarrollan lenguajes propios para comunicar sus historias, para señalar peligros, para callar ante los desconocidos. Se aprende a desconfiar, a silenciar. Los hijos, hijas y nietos, nietas saben lo que le ocurrió a sus abuelos, solo de manera general. Se recuerda con detalle el momento de la detención, pero no se habla de la tortura. Allí reina el mutismo. Porque abuelos y padres quieren proteger a los suyos, evitarles ese dolor innombrable, frente al cual nada pueden hacer. Y algunos hijos, sobrinos, nietos reaccionan con la más rotunda negación. Por miedo, vergüenza, ideología, es mejor hacer como que nunca pasó. No a nosotros, tal vez a otros. No hay que quedarse en el pasado, es mejor dar vuelta a la página. Y cuando la sociedad no ha logrado asimilar y reconstruirse de cara a la verdad, también se vuelve negacionista. No hubo hornos crematorios, no hubo lugares secretos de tortura y exterminio. No se detuvo a miles de ciudadanos por sus ideas, su raza, su religión para asesinarlos. Cada vez que un torturado vuelve a narrar su experiencia revive la inseguridad y el pánico frente a la inhumanidad de los agresores, la extrema vulnerabilidad, la impotencia. Después que el Puntito fue encontrado y llevado donde su abuela paterna, no pudo hablar durante un mes. Ya más grande, cuando supo leer, trataba de entender eso de las torturas, y se preguntaba, ¿le habrá pasado eso a mi mamá? ¿Le pusieron electricidad a mi papá, a mi abuelo, a mi tío? En 1984, después de la detención de otros familiares, la abuela materna decidió que era el momento de irse del país y llevárselo a él y a otras nietas a Suecia. Le entusiasmó la idea de volar, pero se preguntaba, ¿y si aparecen mis padres? Yo tengo que estar aquí porque a lo mejor no me van a encontrar. Ya adulto se decía, me tengo que vengar, tengo que ser un guerrillero, tengo que encontrar a los culpables. Cuando se lo contó a su abuela, ella se enojó mucho y le dijo, no, 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 eso es lo que ellos quieren, ese odio te carcome y no vas a poder celebrar que eres el sobreviviente de tus padres, y eso lo tienes que contar lo que pasó. Y desde esa perspectiva de amor y de búsqueda de justicia que le inculcaron sus abuelas, decidió encarar la vida, también desde aquello que sus padres amaban, el arte, la música, el ballet.